a tener un nuevo tutorial y vamos a hablar sobre cómo vamos a aprender a recortar imágenes utilizando JavaScript y Canvas. Va a estar bastante interesante, créanme. Me gustó a mí mucho el resultado final. Se los voy a mostrar aquí. Damos clic en el botón de cortar imagen. Uy, esperen. Damos clic en el botón de cortar imagen y nos aparecen dos círculos sobre el lienzo. Este ya es un lienzo. Lo primero en una imagen que nosotros podemos manipular. Por ejemplo, aquí voy a obtener el logo de eCoding. Y cuando yo le doy terminar recorte, me abre automáticamente en otra pestaña el resultado de mi recorte. Este es el que nosotros vamos a manipular. Por ahora no tiene nada, pero bueno, eso fue la aplicación. Como pueden ver, recorta de manera exacta las imágenes. Así que vamos a hacerlo. Entonces aquí vamos a venir al código. Primero les voy a mostrar unas cosas que son muy importantes de esto. Por ejemplo, que debemos tener este div con ID mi canvas. Recuérdenlo, es muy importante. Una imagen, también recuerden su ID, que en este caso es mi IMG. Y aquí en src debe estar la ruta de la imagen que vamos a cortar, ¿no? Bien. Por aquí también es muy importante que copien esta ruta, que es http://www.html5canvastutorials.com/libraries/kinetic, si lo alcanzan a ver, -b3.9.6.js, porque vamos a utilizar esta librería. Kinetic se llama. Hace poco tuiteaba yo que hacer este canvas puro sin utilizar Kinetic era como utilizar JavaScript sin jQuery. Kinetic es una cosa genial para Canvas que nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Entonces estas son las cosas importantes. Y los botones, recuerden también sus ID. Ahorita lo vamos a ver también. Por aquí vamos a crear una especie de clase que nos va a permitir cortar y que nuestra función se pueda adaptar, vaya, ¿no? Entonces vamos a crear una variable que prácticamente va a almacenar las funciones que nos vamos a utilizar, y yo le voy a poner clscut precisamente para hacer referencia a lo que les decía de la clase, y lo vamos a igualar a paréntesis function paréntesis y abrimos llaves. Así, copien la sintaxis así como está, y por aquí como si lo ejecutáramos, ¿no? Así, de esta manera. Porque, bueno, como les decía, va a ser una especie de clase que vamos para que nosotros la podamos estar reutilizando. Bien, vamos a crear la función que se va a llamar let's cut, precisamente porque va a ser esta la que va a hacer el recorte. Esta función va a recibir 4 parámetros. El primero es el botón con el que va a iniciar, entonces a este le vamos a poner cutButton. El segundo es el botón con el que va a terminar el recorte, entonces este le vamos a poner endButton, así, endBTN. El tercero va a ser el ID de la imagen a recortar, recuerden que lo mencionamos, mi IMG. Y el segundo el ID container, que va a ser el ID del contenedor, vaya, del div que va a contener al canvas, que también lo mencionamos, que era mi canvas, así se llamaba. Es un div, recuérdenlo, este de aquí es el ID de un div. Bien, ahora otra cosa que voy a hacer es que después de recibir los parámetros le voy a agregar el gato. Esto para poder utilizarlo de manera más fácil con jQuery. Entonces, por ejemplo, lo que el usuario envíe como parámetro para el botón de cortar, yo le agrego el gato, que es el selector para IDs en CSS, y lo mismo para jQuery. Entonces por aquí, en lugar de cut, end, aquí de nuevo end, y faltan otros dos, que sería, no, solo uno, shift end, el ID de la imagen, ID IMG, y aquí por aquí también ID IMG. Perfecto. Al container no necesitamos agregarle un gato, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ocultar primero cuando
usuario le dé clic en el botón para recortar, nosotros queremos que el botón de recortar precisamente se oculte. Para eso vamos a utilizar una función de jQuery que se va a llamar fadeOut. Cuando en eso mismo pase, queremos que se active nuestro botón para terminar el recorte. Esta función se va a disparar cuando el usuario empiece a recortar. Entonces eso encuentra sentido en que le mostremos el botón para terminar el recorte, vaya. Y también queremos que oculte la imagen, porque ya no la vamos a necesitar. Todo lo vamos a hacer con Canvas. Bien, ahorita vamos a ver. Vamos a obtener la URL de la imagen que vamos a utilizar. Y esa URL, ¿dónde está? En el atributo de la imagen src. ¿Sí? Entonces recuerden que ustedes hacen img src y ponen la ruta de la imagen. Bueno, podemos acceder a este valor con esta pequeña función. attr, recuerden, nos permite acceder a cualquier atributo de jQuery. Después vamos a crear una imagen. Un nuevo new image. Ahí está, var img igual a new image. Y vamos a decirle que la ruta de esa imagen es la que obtuvimos acá con la URL. Aquí igual, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a lanzar un evento onload que va a disparar una función justo cuando la imagen termine de cargarse. ¿Queda claro? En cuanto mi función termine de cargarse, en cuanto mi imagen termine de cargarse, dispara esta función. Y por aquí colocamos todo lo que queramos hacer. Lo primero que vamos a hacer es obtener el ancho de mi imagen, y de esta manera. ¿Por qué dis? Porque recuerden que el evento que está disparando el evento onload es la imagen que se termina de cargar. Entonces, como yo quiero acceder al ancho de la imagen, le pongo en lugar de img dis, ¿no? Lo mismo para el height o la altura. img height y this.height. Perfecto. Con eso voy a obtener la altura de la imagen, que también va a ser muy importante. Y aquí vamos a empezar a ver conceptos de Kinetic. Vamos a colocar var stage porque vamos a crear un nuevo escenario. Esto es la librería Kinetic funcionando. Entonces nosotros le damos new Kinetic.stage con mayúscula. Y le pasamos algunos parámetros. Por aquí, por ejemplo, el container. Esta container es una palabra que recibe como propiedad el Kinetic cuando nosotros creamos un nuevo escenario. Y ahí tenemos que colocar el div en el que va a meter el canvas. Entonces, donde queremos que meta el canvas es en el id container. Perfecto. Después, el ancho del canvas que va a crear. Y por aquí le damos el ancho de la imagen para que sean iguales. El alto de la imagen. El alto del canvas que va a crear, tiene que ser igual al de la imagen. Perfecto. Con eso nosotros creamos un escenario o el canvas en el que vamos a dibujar, pero lo estamos haciendo con Kinetic porque es muchísimo más fácil. Después vamos a crear una capa, sí, una capa sobre nuestro lienzo. Y eso lo vamos a hacer lo mismo con Kinetic. Entonces le damos var layer new Kinetic.layer. Yo aquí les estoy enseñando, por ejemplo, a crear un escenario y una capa. Si ustedes quieren meterse más de lleno con Kinetic, vayan a la documentación. Y vamos a crear una nueva imagen sobre nuestro canvas, utilizando también Kinetic. Entonces le damos kinetic.image. Abrimos por acá. Y vamos a darle las coordenadas en las que va a empezar a dibujar, que debe ser desde el inicio, desde el origen. Entonces le ponemos en base 0. Y la imagen que queremos que dibuje, pues es la que disparó el evento onload o la que ya cargamos. Entonces, hasta ahí estamos perfectos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es añadirle a nuestra capa la imagen. Y al escenario, añadirle la capa. Layer. Perfecto. Entonces, ahí está. Y vamos a arrojar ya con esto que están viendo en pantalla, ya nosotros dibujamos la imagen sobre un canvas para poder trabajarla. Ahora lo que quiero hacer es dibujar los círculos. Entonces creo una función drawCircles que va a recibir como parámetros el escenario
la capa, el botón de cortar y el botón de terminar. Perfecto. Entonces ahí ya le di Draw Circles y voy a crear ahora sí la función. Entonces le doy aquí Function, Draw Circles. Vamos a ver si coinciden, sí. Y recibo como parámetros el escenario, la capa, el botón de cortar y el botón de terminar. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar, como les mencionaba, los círculos. Entonces lo primero que necesito es crear el círculo. Entonces voy a darle var circle. Vean lo fácil que es dibujar un círculo con Kinetic. Entonces le doy new kinetic.circle con mayúscula. Aquí abro paréntesis, abro mis llaves, doy punto y coma y aquí envío otra vez las propiedades. ¿Dónde vas a empezar a dibujar? Yo quiero que empieces en la coordenada 20, igual para y20. ¿Por qué? Porque no quiero que empiece justo en la mera esquina, sino que le dé un poquito de espacio. El radio de mi círculo también quiero que sea de 20, entonces le doy radius 20. El relleno es muy importante, lo quiero en color negro, black. El borde lo quiero en color blanco, entonces le doy go que stroke, 2 puntos y el color, que en este caso es white. Y el grueso de mi borde que sea de 2 píxeles. Y otra cosa importantísima y por la que usé Kinetic es que voy a acceder a una propiedad que se llama draggable y la voy a poner en true. ¿Esto para qué? Para que el usuario pueda mover el círculo. Es muy importante que el usuario mueva el círculo porque es a través de eso que puede manipular el espacio que quiere recortar. Entonces voy a copiar y pegar esto y voy a dibujar otro círculo. El círculo 4 le pongamos. Solo que este ya no va a estar en la esquina X20 Y20, sino que va a estar en stage.getWhite. Con esto yo obtengo el ancho del canvas para que lo coloque en la esquina y le resto otra vez 20 porque no quiero que esté en la mera esquina. Voy a copiar y pegar esto y aquí le voy a poner stage H. Perfecto. Entonces con eso obtengo la altura y la anchura de mi escenario o de mi canvas para ponerlo a contraesquina. Igual draggable true porque quiero que el usuario pueda manipularlo. Bien, perfecto. Ahora voy a crear un arreglo con los círculos. Entonces a este le voy a poner shapes y creo el arreglo y le meto a ese arreglo el circle y el circle 4. Ahí está, qué bonito. Bien, ahora, ¿qué otra cosa necesito hacer? Necesito crear el cuadro negro que aparece sobre la zona que vamos a dibujar. Entonces voy a crear la variable rect. Bien, si no existe mi rectángulo, porque va a haber un momento en que ya exista, si no existe, aquí entonces, si no hay nada en rect, que aquí creé la variable rect, si no hay nada, créalo por primera vez. Entonces vamos a obtener primero una variable imgw que también este rect lo vamos a hacer global. Entonces lo voy a copiar por acá. Y aquí voy a crear otras dos variables, una imgw y otra imgh para el alto. Y ahorita van a ver por qué. Porque yo aquí cuando no necesito obtener el ancho del rectángulo que voy a dibujar. Recuerden que este rectángulo, el ancho depende de la selección que haya hecho el usuario. Entonces le digo shapes de 0, obtengo su posición en X con la función getX, que también esto es kinetic, y después shapes de 1 y también obtengo su posición en X, pero se lo estoy restando para obtener qué espacio quiere el usuario recortar. Entonces con eso obtengo el ancho de mi círculo. Entonces ancho, aquí está, imgw. Imgh va a ser igual a algo parecido, pero ahora quiero que a la figura 0 o al círculo que está en la esquina superior izquierda obtenga su altura y a eso le restes la altura del otro círculo. Bien, ahora sí vamos a dibujarlo. Entonces rect, nuestra variable que hicimos global, va a ser igual a new
de nuevo kinetic punto, claro, adivinaron, rect, y abro y le mando mi objeto JSON con las propiedades que va a tener. Entonces X va a ser igual a de mi rect. La posición en la que va a empezar a dibujar el rectángulo debe ser la posición en la que está el primer círculo. Entonces shapes de 0 punto get x. Este shape 0, recuerden que es el círculo que está en la parte de arriba. Y también vas a empezar a dibujar en la coordenada y en donde esté el círculo en y. Entonces va a empezar a dibujar desde el primer círculo. Su ancho va a ser el ancho que obtenimos con IMGW. Y su alto h va a ser el que obtengamos, el que obtuvimos aquí arriba, aquí arribita. Perfecto. Y ahora el relleno, ¿no? Porque el relleno ahora quiero que sea medio transparente. Entonces le pongo RGBA y negro. Y que tengas una opacidad del 0.5 o el 50%. Ahora a layer le agrego el rectángulo. Entonces a la capa que creé aquí arriba y que mandé como parámetro le agrego ahora el rectángulo. Recuerden que esta capa contiene además los círculos. Y accedo al método draw de layer para que ahora dibuje la capa con el rectángulo que acabo de agregarle. Perfecto. Ahora bien, ¿para qué me tiene un arreglo las figuras? ¿Por qué? Porque necesito hacer un ciclo for. Ahorita van a ver por qué. Que recorra todos y cada uno de los círculos. Y menor que shapes.length. Y más. Entonces este arreglo lo que hace simple y sencillamente es recorrer los dos círculos. Aquí a cada círculo le voy a agregar un listener a un evento. Entonces le digo on drag end. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el usuario deje de moverte, lanza esta función, una función anónima, la que voy a crear aquí. Bien, aquí la voy a crear. On drag end. Si ya está el rectángulo, simple y sencillamente elimíname esa cosa. Layer.remove rect. Entonces desaparécelo, porque voy a volver a hacer los cálculos y voy a volver a dibujar. Entonces vamos a arrastrar. Aquí mírenme, se me fue esta llave. Cierra aquí. Entonces todo esto vamos a corregir la indentación para que se vea bien. Perfecto. Si ya está el rectángulo, remuévelo. Y ya que lo hayas removido, vuelve a hacer todos estos cálculos. Porque recuerden que ahora necesitamos redibujar esta cosa, ¿no? El rectángulo necesitamos redibujarlo con la nueva selección en cuanto el usuario deje de moverte. Entonces ahí está. Perfecto. Aquí además, terminando el ciclo for, otra cosa que quiero hacer es agregar... Uy, la indentación está mal. Agregar otro listener que va a ser el end button. ¿Para qué sirve este end button? Obviamente para que cuando le den on click haga la función que va a mandarnos en una nueva pestaña la imagen que acabamos de crear. Entonces lo primero que tengo que hacer es remover todo lo que me sirvió nada más para recortar. Los círculos y el rectángulo los remuevo, porque si no saldrían en el recorte, créanme. Y vuelvo a dibujar la capa, ahora vacía prácticamente. Entonces con esto estoy borrando los elementos. Obtengo el canvas, variable mi canvas es igual a document.get. Aquí esto es algo bastante complejo. No pongan ningún canvas por arriba del div id mi canvas, porque lo que hace Kinetic es crear tres lienzos, el que a nosotros nos interesa acceder. Aquí lo que nosotros hacemos es obtener los elementos, get elements by tag name,
aquí lo que nosotros estamos haciendo es getElement by text name, es obtener todos los lienzos, todos los que esté con etiquetas canvas lo vas a guardar en la variable mi canvas. Entonces va a haber un arreglo con todos los lienzos. Entonces ahora voy a obtener el contexto. Este contexto me va a permitir obtener la información recortada y eso me va a permitir enviarlo a otra pestaña. Pero como les mencionaba que no ponga nada arriba de ningún canvas arriba del container del div con id mi canvas, que está aquí, porque si no no va a funcionar. Así que este 2 es muy importante porque es la posición en la que está el canvas que queremos trabajar. Entonces nada más le damos get context 2D. Esto ya lo deben saber. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, si no entienden, y aquí me voy algo rápido, vean el tutorial en el que de aquí en el mismo canal en el que aprendemos cómo obtener la información de canvas. Entonces para eso utilizamos el método getImageData. Lo que aquí quiero es rect.getX. Aquí lo que voy a hacer es obtener la información del canvas, pero solo de la parte donde estaba el rectángulo, porque recuerden que ese rectángulo es el que le indica al usuario qué es lo que va a recortar. Entonces, por aquí rect.getY, y luego aquí va a ser un negativo, el negativo de imgy y el negativo de imgh, que recuerden que ellos contienen el ancho y el alto de mi rectángulo. Ahora, por último, aquí tienen que agregar un nuevo canvas. Este canvas tiene como id canvas final. Este canvas no se va a ver. Ustedes en el CSS pónganle que no se vea. Y no se tiene que ver porque él es como el túnel. Él secretamente va a convertir nuestra imagen a JPG y va a mostrárnosla de nuevo. Entonces aquí nosotros le ponemos variable cf, que es como canvas final es igual a mi canvas de 3, porque es el cuarto canvas que hay en mi documento HTML. Aquí en el container hay 3 que crea por defecto Kinetic y este es el cuarto. Entonces, pero como estábamos en un arreglo, recuerden que empieza a contar de 0, 1, 2 y 3. Entonces por eso aquí está el 3. Ahora necesito un segundo contexto. Esto lo voy a igualar a canvas final punto get context 2D. Ahí está. Bien. Entonces ahora le digo que el ancho de mi canvas final, digo el alto de mi canvas final va a ser igual a, de los datos de la imagen que obtuvimos acá, su atributo .h. Estos datos de la imagen contienen la información que el usuario quiso recortar. Copio y pego esto y ahora hago lo mismo para white y para white de nuevo. Ahora aquí con mi contexto 2 voy a decirle que a mi nuevo canvas final le ponga información put image data. Eso está en tutoriales anteriores. ¿Qué le vas a poner? Datos de la imagen. ¿En qué? ¿Desde dónde vas a empezar a dibujarlo? De 0,0, porque recuerden que el canvas final tiene la altura y la anchura de datos de la imagen. Y ahora voy a crear una variable data URL que va a contener la información del canvas final. Pero cuando le doy tu data URL, este método lo que hace es convertirlo a información en PNG. Entonces esta variable data URL contiene información PNG de lo que hay en el canvas. Y ese canvas a su vez contiene la información que el usuario quiso recortar. Espero no estarlos confundiendo. Entonces aquí le doy window.open y le damos data URL. Y por último lo que vamos a hacer es borrar todo esto y agregar de nuevo los círculos por cualquier cosa, así de esta manera, y aquí entonces le podemos volver a dar layer.draw. Ahí está, perfecto.
Por último, vamos a tener un método, un return, que va a retornar las funciones que queremos que a las que el usuario pueda acceder de nuestra clase de JavaScript que creamos aquí. Recuerden, nuestra clase es el CLSCode. Entonces, el método al que quiero, el único método que pueden acceder es el Let's Code. Y aquí Let's Code. Let's Code, dos puntos, Let's Code. Perfecto. Y ahora aquí en el tutorial.html van a ver lo genial de trabajar con esa pequeña clase. Es que yo creo aquí mi script. Borro todo eso. Y aquí lo único que tengo que hacer es, utilizando jQuery, le digo document.onReady. Vamos a tener una función anónima. Recuerden, esto es solo para preparar a nuestro documento. Y ahí lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro botón con el que cortamos getImage, el ID que tenga su botón con el que van a permitirle al usuario empezar el recorte. Le van a dar .onClick. O sea, cuando haga clic sobre eso, vas a disparar la función Let's Code. Entonces le decimos CLSCode, que es nuestra clase, .Let's Code. Y aquí vas a darle como parámetro primero el botón para cortar, después el botón para finalizar, que en mi caso se llama ctFin. O sea, ustedes el ID que le hayan puesto para el botón de terminar el recorte, ese es. Después el ID de la imagen, mi MG, y el ID del container, que en este caso es mi canvas. Aquí lo tengo. Y el ID de la imagen que vamos a recortar, aquí lo tengo. Y bien, cerramos esto y ahora lo vamos a probar. Antes de que lo probemos, hay un par de cosas que se nos pasaron. Por aquí donde creamos el rectángulo, hay dos errores. En primera, el height es con dos puntos y tanto imgw como imgh son negativos. Y recuerden que copiamos y pegamos, entonces aquí también está el error. Aquí. Y bueno, ahora sí va a funcionar. Entonces, este es mi tutorial. Y actualizo. Vamos a dar el botón cortar imagen. Nos aparecen nuestros círculos, nuestros cuadrados. Y de nuevo voy a, por ejemplo, a recortar este de eCoding.me próximamente. Y le doy terminar recorte y ya me muestra la imagen que recorté. Hasta aquí el tutorial de hoy, es el más largo que haya yo hecho. Les mando un saludo, Uriel Hernández, muchas gracias.